Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bueno, vamos a ver el capítulo 5 de en práctica de la piedad, revestirse del carácter de Dios. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta noche que tú nos regalas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que tú nos has bendecido, por tus bendiciones, Señor. Gracias por sostenernos durante todo este día. Gracias, Señor, por tus maravillosas bendiciones. Gracias, Señor, por las cosas buenas, como también las cosas no tan buenas, Señor, a nuestros ojos, pero que siempre son buenas para nuestra edificación. Te pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú ayudándonos y guiándonos para que este tiempo sea primeramente para glorificarte y honrarte. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pablo escribe a Timoteo, ya que si Timoteo necesitaba ser animado en este sentido, con seguridad también nosotros necesitamos tener esa necesidad de que de revestirnos, de buscar la santidad, de revestirnos de compasión, de bondad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre. Dice, se desconectó por un momento. La piedad consta de dos aspectos distintos pero complementarios. El primero es actitud centrada en Dios, lo cual denominamos devoción a Dios. Y la segunda es la semejanza a Dios, lo cual denominamos el carácter cristiano. Ahora, el carácter piadoso fluye de la devoción a Dios y confirma de manera práctica la realidad de esa devoción. Bueno, dice, podemos expresar una reverencia por Dios, podemos levantar nuestros corazones en adoración a Él, pero lo que demuestra la autenticidad de nuestra devoción a Dios es nuestro deseo intenso de y esfuerzo sincero por ser como Él. Pablo no solo quería conocer a Cristo, quería ser como Él y avanzaba con tal intensidad hacia esa meta. Y esa debería de ser nuestra devoción, hermanos, el tener un deseo intenso y esforzarnos cada día para parecernos más a Cristo Jesús. ¿Cuáles son los rangos del carácter que distinguen a la persona piadosa? Bueno, los rasgos, características que distinguen a esa persona piadosa las podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, donde se describe el fruto. O sea, ahí encontramos varias características, varias virtudes, varias cualidades en las que todas estas vienen siendo el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es un fruto, pero consiste en varias virtudes. El, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Cualquier otra cualidad elogiada en la Escritura como algo propio del creyente también es un fruto del Espíritu, pues su manifestación es un resultado del ministerio del Espíritu en nuestros corazones. Y aquí vemos, esos son las virtudes. Este es el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Podemos añadir también rasgos como la santidad, la humildad, la compasión, la tolerancia, el contentamiento, la gratitud, la consideración, la sinceridad y la perseverancia. Y esta lista de rasgos que debemos demostrar es algo impresionante, y nuestra reacción inicial, si somos realistas, probablemente sea decir: no puedo trabajar en todas estas cosas. De hecho, sería verdad si dependiéramos de nuestros propios medios, pero estos rasgos son el fruto del Espíritu, el resultado de su obra en nuestro interior. Entonces vemos que esto inicialmente viene siendo es un trabajo, claro, que viene siendo nuestro, responsabilidad nuestra, pero el Espíritu Santo es quien pone inicialmente todas estas virtudes. Eso no quiere decir que no tenemos responsabilidad en el desarrollo del carácter cristiano, sino que cumplimos nuestra responsabilidad bajo su guía y por su capacitación. Nosotros somos responsables de incrementar, de hacer crecer el amor, el gozo, la paz. Debemos ser pacientes, debemos tener paciencia, tenemos que ser benignos, ser bondadosos, crecer en la fidelidad, en la humildad, tener un dominio propio, ¿cierto? Debemos de crecer en todas estas virtudes, como también lo veíamos en la diapositiva anterior. Lo que viene siendo la santidad, la humildad, la compasión, la tolerancia, y todos estos deben ser trabajados día tras día, siempre guiados bajo la guía del Espíritu Santo y la capacitación del Espíritu Santo. Y esta dimensión divina es lo que hace que el carácter cristiano sea posible. Y solamente esta dimensión divina puede impedir que terminemos frustrados y derrotados en nuestro deseo de ejemplificar los rasgos del carácter cristiano en nuestras vidas. Hay algunos principios básicos que se aplican a todos los aspectos del carácter piadoso. Entonces podemos ver 6, lo que viene siendo la motivación correcta, la fuente de poder, la responsabilidad y la dependencia, el despojarse y vestirse, el crecimiento balanceado, el crecimiento es progresivo. Todos estos los vamos a ver. Dice, la motivación correcta. Bueno, sí. La motivación correcta. La devoción a Dios es la única motivación aceptable para las acciones que son agradables a Dios. Esta devoción puede expresarse de distintas maneras. Puede que tengamos un deseo sincero de agradar a Dios o de glorificarlo. Puede que hagamos o dejemos de hacer algo porque amamos a Dios o porque entendemos que Él es digno de ser obedecido. Cualquiera que sea la forma en que se exprese nuestra motivación, si está centrada en Dios,
Esta surge de nuestra devoción a Dios y es aceptable a Él. ¿Cuál es la motivación que a mí me motiva? El ser una persona devota a Dios. ¿Es solamente el aplauso de las personas o es verdaderamente una motivación que sea para agradar a Dios? Entonces, esa es la motivación. ¿Cuál es la motivación en mi corazón que me impulsa a trabajar constantemente, día a día, para eh, eh, crecer en piedad? A menudo nuestras motivaciones se centran en nosotros mismos y no en Dios. Queremos mantener nuestra reputación ante los demás o queremos sentirnos bien con nosotros mismos. O puede que incluso busquemos llevar una vida decente y moral o hacer buenas obras porque esa ética nos ha sido inculcada desde la niñez. Pero esa motivación no tiene nada que ver con Dios y por tanto no es aceptable ante Él. Génesis 39:9 nos dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Cómo? No, no hay otro mayor eh, que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. Aquí está hablando en Génesis 39, José. Él no quería hacerle ese daño a Potifar, porque su esposa, la esposa de Potifar, pues lo estaba seduciendo. Él no quería desagradar al Señor. Entonces, su motivación, la motivación de José para la moralidad estaba centrada en Dios y por esa razón era aceptable ante Dios. En ausencia de las motivaciones apropiadas, sin duda, es mejor contenernos por el temor a la disciplina de Dios que seguir adelante con nuestro pecado. Pero esa no es la motivación correcta. El temor a la disciplina de Dios ciertamente es una motivación incorrecta. La razón real por la cual yo no debo hacer algo es porque Dios es digno de la conducta más honorable. El Espíritu Santo me ayudó a reconocer que mi motivación inicial se centraba en mí mismo y a enfocar correctamente mi motivación en Dios. No debemos hacer las cosas por temor, no debemos hacer las cosas porque de pronto voy a recibir un castigo. Esa no debería de ser nuestra motivación debería ser el amar las cosas que Dios ama, el hacer su voluntad, el obedecer al Señor por amor y no por temor. El hacer las cosas no por el miedo al que me castiguen, al que de pronto me vean y me quiten algún privilegio o el motivo de que de pronto eh, ser visto por alguien o no, ese no debería de ser nuestra motivación. Nuestra motivación no es por el temor al hombre ni tampoco por el temor a Dios, el temor a recibir ese castigo tal vez físico, tal vez no sé, en cuestión de dinero, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Esa no debería de ser nuestra motivación. Nuestra motivación debería de ser siempre hacer las cosas para que Dios se sienta agradado, para que nuestra conducta sea honorable, para que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que hagamos él se sienta orgulloso, Él sea glorificado, exaltado, enaltecido, glorificado, que todo lo que hagamos sea como un olor fragante para Él. Cuando Dios ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio, él puso a prueba su motivación. Vemos en Génesis 22:12,
que dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando eh, vemos esto, el temor de Abraham a Dios fue lo que lo motivó a seguir adelante con este acto supremo de obediencia. Por lo general, asociamos la obediencia de Abraham con su fe, pero por la fe, Abraham fue capacitado para ofrecer a Isaac como sacrificio, pero era el temor de Dios lo que lo motivaba, y esa motivación enfocada en Dios fue lo que el Señor vio y aceptó y elogió. Ahora, Jesús también nos enseñó que toda la ley y los profetas dependen de dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él no estaba enseñando simplemente que estos dos mandamientos de amor resumen todos los mandamientos más específicos, sino todos los demás mandamientos dependen de la motivación del amor para su cumplimiento. El temor a las consecuencias puede guardarnos de cometer los actos externos de asesinato o adulterio, pero solo el amor nos guardará de cometer asesinato o adulterio en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál debería de ser esa motivación? No debería de ser precisamente ese temor a la consecuencia, a lo que pueda pasar, sino el amor a agradarle al Señor. Y cuando amamos verdaderamente al Señor, vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a guardarnos de cometer asesinatos, de mentir, de adulterar, de fornicar, de robar, de consumir vicios, de estar de pronto con personas que no nos van a llevar a un buen término, que de pronto nos pueden separar del Señor, que nos pueden también manchar cada día y hacer menguar nuestra santidad, alejarnos del Señor. Entonces, no debe ser la consecuencia del temor, sino más bien la motivación del amor lo que nos debe llevar a amar los mandamientos del Señor. Entonces, dice, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para que el Señor sea glorificado. Algo tan sencillo como comer o beber, no hay nada más rutinario que eso, ordinario y rutinario que comer y beber. Sin embargo, incluso esto debe ser hecho con una motivación centrada en Dios. Aunque sea lo más mínimo y lo más pequeño, todo debe ser para que exalte al Señor, para que sea glorificado el Señor. Que todo lo que hagamos no sea solamente por algo externo o por alguna motivación incorrecta, sino que nuestra motivación sea correctamente dirigida a glorificar a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22 nos dice, siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como que quieren agradar a los hombres, sino un corazón sincero temiendo a Dios. Incluso las personas que trabajan en algún tipo de empresa deben hacer las cosas, no por miedo, por ejemplo, al jefe o que lo despidan. No, nuestra motivación al momento de trabajar debe ser glorificar a Dios. A los esclavos se les ordenaba a obedecer a sus amos terrenales, temiendo al Señor. Aunque el jefe no me vea, aunque mi jefe no esté dentro de la empresa vigilándome, yo debo de hacer las cosas no para que mi jefe me vea, no para que mi jefe me aplauda, no para que mi jefe me aumente el salario.
No, para que Cristo Jesús, para que mi Dios sea glorificado en todo lo que yo haga, aunque mi jefe no me vea, aunque mis colaboradores o compañeros de trabajo no me vean, yo debo de ser siempre íntegro en todas las cosas que yo hago, para que el Dios Todopoderoso, Él sea el que se glorifique con todo lo que yo realice. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Igualmente, nos debemos de someter a todas las instituciones, a todas las autoridades humanas, a todas nuestras autoridades, ya sea en la iglesia, ya sea una autoridad civil, ya sea la policía, el tránsito, quien sea, nos debemos de someter por causa de qué? Por causa del Señor, porque eso es agradarle al Señor. Y ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 21 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. También en nuestras relaciones interpersonales debemos someternos unos a otros. ¿Por qué? En el temor de Cristo. ¿Para qué? Para que sean aceptables a Dios todas nuestras acciones. Deben ser hechas por un sentido de devoción a Dios. Y eso, todo esto nos debe llevar a la motivación correcta y es a glorificar a Cristo. Y esa es la primera, la primera característica o el primer principio básico que se debe aplicar para un aspecto de un carácter piadoso. Ahora, también vimos la fuente de poder. ¿Qué viene siendo la fuente de poder? Bueno, dice, eh, el poder o la capacitación para una vida piadosa proviene del Cristo resucitado. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y trabajo y esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 29 nos dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, hablando de su capacidad para estar contento en cualquier situación. Pablo dice, a pesar de que él se encuentra en la cárcel, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ahora, es muy probable que Dios en su soberanía, al llamar y preparar a Pablo para su monumental tarea lo haya equipado con cualidades más nobles y mayor fortaleza de carácter que a cualquier otra persona desde entonces. No obstante, Pablo atribuye constantemente su fortaleza y logros espirituales al poder del Señor. El autor Jerry Bridges nos dice, una vez escuché a alguien decir, cuando hago algo mal, tengo que asumir la culpa, pero cuando hago algo bien, Dios se lleva el crédito. Esta persona se estaba quejando, pero lo que dijo era totalmente acertado. Desde luego, Dios no puede ser culpado por nuestros pecados, pero solo Él puede proporcionar el poder espiritual que nos capacita para vivir vidas piadosas. Yo no puedo culpar al Señor por mis mentiras, yo no puedo culpar al Señor porque de pronto yo no estoy rindiendo en mi trabajo, yo no puedo culpar al Señor porque de pronto yo fui infiel a mi esposa, yo no puedo culpar al Señor en todas estas cosas, eso es mi responsabilidad, pero cuando yo glorifico al Señor, yo hago un muy buen trabajo, yo no digo, trato de no decir mentiras, cuando yo trato de que en mi trabajo las cosas que yo haga, las haga muy bien, como para el Señor, cuando yo me esfuerzo, cuando yo trabajo para glorificar al Señor, cuando yo soy fiel a mi esposa. Eso, el crédito se lo lleva al Señor.
porque es el Señor quien me ha capacitado para vivir de esa manera y no ha sido por mi cuenta. Claro, necesito yo crecer, sí, es mi responsabilidad, pero es gracias al Espíritu Santo, a la dependencia del Espíritu Santo que me ayuda constantemente a que mm, el sostenerme, el capacitarme, el crecer en piedad constantemente. Ahora, la fuente de poder para la piedad es Cristo. El medio para experimentar ese poder es a través de nuestra relación con Él. Yo no puedo dar frutos si una hoja seca está seca, pues efectivamente no puede dar frutos. Pero si hay una rama que está conectada a la fuente, a la raíz, esa rama puede dar frutos y nosotros somos las ramas, nosotros somos esas ramas que estamos conectadas y si estamos conectados a, a nuestra raíz está profundamente cimentada en Cristo Jesús, nosotros vamos a llevar fruto, pero si no lo estamos, pues nos vamos a resecar, no vamos a dar fruto porque no estamos conectados al que nos da esa fuente de poder. Y esa fuente de poder es solamente dada por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, perdón, Juan 15, cuando nos dice que habla básicamente de la ilustración de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano en mí que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Solo al permanecer en él podemos dar el fruto del carácter piadoso. Dice, permanecer en mí expresa el acto continuo por el cual el cristiano deja a un lado todo lo que podría derivar de su propia sabiduría, fuerza y mérito para tomar todo de Cristo. Frederick Louis Jodek. Colosenses capítulo 2, versículo al 7, 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El contexto de esta afirmación es que toda la sabiduría y el poder para vivir la vida cristiana se encuentra en Cristo y no en filosofías y moralismos fabricados por el hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 4 nos dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos que renunciar a depender de nuestra propia sabiduría y fortaleza de carácter y tomar todo lo que necesitamos de Cristo por medio de la fe en Él. Esta fe, por supuesto, se expresa correctamente cuando oramos a Él.
En Salmo 119, 33 al 37 nos dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Encontramos un buen ejemplo de ese tipo de oración y dependencia. Ahora, esta relación también se mantiene al contemplar la gloria de Cristo en su palabra. En Colosenses capítulo 3, 18 nos dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo nos dice que mientras miramos la gloria del Señor, somos transformados más y más a su imagen. Contemplar la gloria del Señor en su palabra es más que observar su humanidad en los evangelios, es observar su carácter, sus atributos y su voluntad en cada página de la escritura, y conforme lo observamos, conforme mantenemos esta relación con él, por medio de su palabra, somos transformados más y más en semejanza suya, somos capacitados por el Espíritu Santo para manifestar progresivamente las gracias del carácter piadoso. Cuando profundizamos y navegamos en la palabra, podemos ver todos estos atributos, podemos ver y conocer a nuestro Dios, el observar, como dice acá, su carácter, sus atributos, su deidad, su voluntad, que es lo que el Señor también quiere para nosotros. Podemos ver en cada una de las páginas de la palabra cuál es la voluntad de Cristo. Podemos ver a Cristo podemos ver cuando leemos la palabra, y cuando leemos la palabra, eso nos debe llevar el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, eso nos debe llevar a que cambiemos eh, esa vida que veníamos viviendo, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestras actitudes, el de pronto ser orgullosos, ser contenciosos, ser amargados, tener rabia, celos, contiendas, el cambiar todo eso. También podemos ver esos atributos comunicables del Señor que también son y deben ser trabajados constantemente en nosotros. El amor, la santidad, la humildad y todos estos atributos que vemos en cada una de las páginas de la Biblia deben ser trabajadas en nosotros. ¿Para qué? Para parecernos, para transformarnos, para tener más y más semejanza a Cristo. De modo que esta relación con Cristo, expresada al contemplarlo en su palabra y depender de él en oración, es lo que nos capacita para obtener de él el poder esencial para una vida piadosa. El cristiano no es como un vehículo, como una fuente de poder autónoma, más bien es como un motor eléctrico que debe estar conectado a una corriente externa para funcionar. Nuestra fuente de poder es el Cristo resucitado, y permanecemos conectados a él al contemplarlo en su palabra y depender en oración. Entonces, nuestra fuente de poder es el Señor Jesucristo. Sabemos por fe, conocemos por fe, tenemos fe de que Jesucristo murió, pero también resucitó, y con él vamos a resucitar todos nosotros. Y debemos de estar apegados a él, como lo decía, arraigados y cimentados en Jesús, que es la fuente de poder que nos capacita constantemente para parecernos más a Él. El Espíritu Santo es el que nos transforma, nos cambia, nos renueva la mente, nos cambia el corazón, nuestras actitudes, nuestras emociones ya no están sesgadas, ya no buscan
ese deseo propio, sino que busquen ese deseo de agradar siempre al Señor. Entonces, esa debe ser nuestra fuente de poder, el Señor Jesucristo. Ahora, veamos una tercera característica, que es la responsabilidad y la dependencia. Dice, aunque el poder del carácter piadoso proviene de Cristo, la responsabilidad de desarrollar y manifestar ese carácter es nuestra. ¿Cuál, de quién es la responsabilidad de manifestar y desarrollar el carácter? Es nuestra. Claro, el poder viene de Cristo, pero recuerden, está la fuente del poder, claro que sí, pero está nuestra responsabilidad. Está la dependencia del Espíritu Santo, claro que sí, pero está nuestra responsabilidad. Entonces, un día sentimos nuestra responsabilidad personal y buscamos llevar una vida piadosa por la fuerza de nuestra propia voluntad. Al día siguiente, reconociendo la futilidad, la incapacidad, lo poco que podemos hacer de confiar en nosotros mismos, le dejamos todo a Cristo y renunciamos a la responsabilidad que nos corresponde según las Escrituras. Necesitamos aprender que la Biblia enseña tanto la responsabilidad total como la dependencia total en todos los aspectos de la vida cristiana. Gálatas capítulo 5 nos habla de del fruto del Espíritu. Tenemos la orden de amar, tenemos la orden de regocijarnos, de vivir en paz unos con otros. Y estos mandamientos hablan de nuestra responsabilidad. Ahora, Timoteo era responsable de disciplinarse para la piedad. Pablo le dijo, disciplínate para la piedad. Timoteo debía seguir la piedad. Cuando Pablo describe su propio esfuerzo por llevar una vida que refleje a Dios, usa verbos muy fuertes, tales como seguir y extenderse. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, de Dios en Cristo Jesús. La solución para las afirmaciones aparentemente incompatibles de que somos totalmente responsables y a la vez totalmente dependientes, la vemos en Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, que le manda Pablo a Filipo, a la iglesia de Filipo. Ocúpense en qué, en qué manda a ocuparse. Ocúpense en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor, con temblor. ¿Para qué? Bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, el Señor, tenemos esa responsabilidad, el ocuparnos de nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Pero eso lo logramos también por medio del Espíritu Santo. Porque dice, porque Dios es el que en vosotros, es el que produce en usted y en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, el creyente es llamado, um, en un momento, se bloqueó.
No, hasta ahora vamos bien. ¿Qué pasó? El computador Es se que, me bloqueó. oh, En un momento, por favor. Listo ya. Listo. El creyente es llamado a la actividad personal, a buscar activamente la voluntad de Dios, a promover la vida espiritual en su interior, alcanzar las virtudes de la vida cristiana y aplicar personalmente la salvación. Jack Muller. Si paráramos aquí, pareciera que dependemos de nuestros propios medios, nuestra fortaleza de carácter y nuestra propia voluntad. Pero Pablo no se detiene en nuestra responsabilidad. Él dice, porque Dios es quien obra en ustedes. El poder espiritual que nos capacita para dedicarnos a cultivar las gracias cristianas es de Dios, quien obra en nosotros el querer como el hacer. ¿Me escuchan, cierto? Ok, sí, sí se escucha, no, se escucha. perfecto. ¿Sí Pensé te que dio no. para pasar? No, todavía estaba tostado. No, ahí ya estoy, ahí estoy presentando. ¿Qué pantalla están viendo? Responsabilidad y dependencia. Hasta ahí vamos. Ok. Correcto. Listo, dice. Por lo tanto, si bien nosotros crecemos en la vida cristiana por gracia divina, es nuestro deber crecer en la gracia. Además, la naturaleza de la gracia es tal que, aunque es la fuerza de Dios, nosotros debemos usarla. La gracia no nos da una facultad, una nueva facultad, sino que fortalece las facultades que tenemos. Por ende, los frutos del Espíritu son las cualidades y acciones del hombre renovado, no producidas sin él, sino a través de él. Entonces, tengamos presente siempre nuestra total dependencia del Espíritu de Dios, pero tengamos presente siempre nuestro deber de ocuparnos en buenas obras. George Bethune. Aquí la gracia divina podemos verla como un motor y como una responsabilidad. Ahora, nos dice algo interesante esta cita de este hombre, el crecimiento por la gracia. El comentario inicia afirmando que nuestro crecimiento espiritual es un regalo de Dios, fruto de su gracia, es decir, nuestra transformación interior no es algo que logramos por nuestro esfuerzo, no es algo por lo que usted pueda luchar, hermano o hermana, sino que es algo que es esto, sino, a ver, esto es una obra del Espíritu Santo en usted y en mí. De ver eh, es nuestro deber crecer en la gracia. Ahora, deber de crecer en la gracia es, sin embargo, aunque la gracia es el motor de nuestro crecimiento, eso no nos exime de responsabilidad. Debemos cooperar con ella, cultivando nuestra relación con Dios y viviendo según sus principios. También vemos algo interesante, la fuerza, la gracia como fuerza. La gracia no es una fuerza pasiva, sino que es una fuerza es activa, es algo activo que nos impulsa a crecer y a hacer buenas obras. Es como un viento que llena nuestras velas, pero debemos dirigir el barco hacia el puerto deseado. Ahora, la gracia y nuestras facultades. Vemos algo interesante, el fortalecimiento y no sustitución, o sea, la gracia no nos otorga nuevas capacidades, sino que fortalece y perfecciona las que ya tenemos.
Es decir, no nos convierte en seres sobrehumanos, sino que nos ayuda a usar al máximo nuestro potencial humano. Ahora, los frutos del Espíritu, estos son el resultado de la interacción entre la gracia divina y nuestra voluntad. Son cualidades como el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, entre otros, que se manifiestan en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Pero debe de haber una dependencia y una responsabilidad, una dependencia del Espíritu Santo. El comentario enfatiza nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Sin su presencia y sin la obra en nosotros, no podríamos crecer espiritualmente ni producir ningún tipo de fruto digno de arrepentimiento, porque eso viene del Espíritu Santo. Y por nosotros mismos es imposible que eso se produzca. Ahora, debemos ocuparnos en esas buenas obras. A pesar de nuestra dependencia, tenemos la responsabilidad de poner en práctica los dones que hemos recibido. Las buenas obras son la evidencia tangible de nuestra fe y de la transformación que ha operado en nosotros. Ahora, todo este comentario nos invita a vivir una fe dinámica y activa, donde la gracia divina y nuestro esfuerzo personal se complementan. Somos criaturas de gracia, pero también somos llamados a ser colaboradores de Dios en su obra. Y hermano, esto es importante. Lo voy a decir, lo voy a decir muy lento y lo voy a repetir. La salvación es un regalo, pero la santidad es una conquista diaria. Lo voy a volver a repetir, hermano, y quiero que no se le olvide. La salvación es un regalo. La salvación es un don inmerecido. La salvación es un regalo que no merecemos, pero la santidad es una conquista diaria. Es algo que usted y yo debemos de trabajar día a día. La cuarta característica de ese carácter piadoso es despojarse y desvestirse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos llama a el desarrollo del carácter piadoso implica tanto despojarse como vestirse de rasgos de carácter. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos despojarnos de la falsedad y vestirnos de la verdad. Debemos despojarnos de robos y vestirnos de generosidad. Debemos despojarnos de conversaciones corrompidas y reemplazar las conversaciones con unas conversaciones beneficiosas para la edificación mía y de otros. Debemos dejar la amargura, la ira, el enojo, la malicia, y dejar todo eso y reemplazarlo por la bondad, la misericordia, el perdón. Y todas estas expresiones obscenas o sugestivas deben ser reemplazadas por acciones de gracia al Señor. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
el capítulo 5 capítulo 5 del versículo y el versículo 1 nos dice: sed pues imitadores, imitadores de Dios como hijos amados. Debemos ser imitadores de Dios. Somos hijos amados. Espero que lo consideremos, hermanos. Imitemos a nuestro Padre Celestial y andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Se dice del Señor Jesús que Él ha amado la justicia y ha aborrecido la iniquidad, la maldad. Hebreos capítulo 1, versículo 9, nos dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y nosotros debemos seguir su ejemplo, pues Pablo nos encarga: aborrezcan lo malo, aplíquense a lo bueno. Romanos 12, 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ciertamente debemos hacer morir por la ayuda del Espíritu Santo las obras malas de la carne, pero también debemos nuevamente ser capacitados por él, vestirnos de misericordia, benignidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y muchas más características, muchas más virtudes. Siempre piense qué es lo que haría Cristo en esta situación. Y siempre piense como Cristo, hable como Cristo, compórtese como Cristo, viva como Cristo, viva para agradarle al Padre en todo lo que usted haga, diga, piense, que su vida sea un reflejo de que Cristo gobierna en usted, de que Cristo gobierna en su corazón, de que Cristo está adentro de usted, que el Espíritu Santo rebose en usted cada día. Así como necesitamos aprender la enseñanza de la Escritura en cuanto al principio dual de la responsabilidad personal y la dependencia total, aquí también necesitamos buscar el balance de la Escritura en cuanto a despojarse y vestirse. Algunos cristianos tienden a enfatizar únicamente el despojarse de los rasgos de la naturaleza pecaminosa. Por lo general son muy correctos moralmente, pero les falta esas cualidades de gracia como el amor, el gozo, la compasión. Debemos despojarnos de los rasgos del viejo hombre y vestirnos con los rasgos del nuevo si queremos ser piadosos. No podemos desatender ninguna de estas enseñanzas bíblicas. Ahora, veamos la quinta característica, el crecimiento balanceado. Dice: debemos buscar crecer en todas las virtudes consideradas el fruto del Espíritu, como compasión, tolerancia y humildad, que no aparecen en la lista de 9 cualidades de Gálatas 5, pero que obviamente son un resultado del ministerio del Espíritu en nuestras vidas. El carácter piadoso es balanceado. Este exhibe con el mismo énfasis todo el espectro de gracias que las escrituras presentan como características de la persona piadosa. Debemos tener un carácter piadoso balanceado. Esto significa que la persona piadosa no cultiva solo algunas virtudes en detrimento de otras. Al igual que un cuerpo sano requiere de todos sus nutrientes, el espíritu necesita de todas las virtudes para funcionar de manera óptima.
No se trata de ser excepcionalmente compasivo, pero carente de paciencia. Por ejemplo, todo espectro de gracias. Las escrituras mencionan una amplia gama de cualidades que Dios desea ver en sus hijos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero la lista no es exhaustiva. Virtudes como la compasión, tolerancia, la humildad, aunque no estén explícitamente mencionadas en ese pasaje, son igualmente importantes y son el resultado de la obra del Espíritu en la vida del creyente. El crecimiento espiritual es un proceso continuo en el que todas las virtudes deben ser cultivadas de manera equilibrada. No debemos enfocarnos exclusivamente en una o dos cualidades, descuidando las demás. Ahora, ¿qué implica esto para nuestra vida cristiana? En un desarrollo integral debemos esforzarnos por crecer en todas las áreas de nuestro carácter. Debemos de buscar siempre la santidad. La santidad es un proceso de transformación que nos lleva a parecernos más a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos depender del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros el fruto de una vida piadosa. Debemos depender de Él para crecer en Él en todas las virtudes. Debemos, y eso lo podemos lograr por medio del estudio de la palabra. Las escrituras nos proporcionan un mapa para el crecimiento espiritual. Al estudiar la Biblia descubrimos las cualidades que Dios desea ver en nosotros y cómo podemos cultivarlas. Un carácter piadoso balanceado es aquel que refleja la plenitud de Dios. Es un carácter que se manifiesta en todas las relaciones y situaciones de la vida y que es el resultado de una vida entregada a Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Tenemos que enfatizar en nuestras vidas aquellos rasgos que parecen ser más naturales para nuestros temperamentos particulares, pero el fruto del Espíritu no es un asunto del temperamento, es el resultado del cristiano individual que busca crecer bajo la dirección y ayuda del Espíritu en cada área del carácter cristiano. Ahora, Hipócrates, alguien anterior, pues un médico y filósofo griego, eh, clasifica 4 tipos de temperamentos ampliamente usadas hoy en día también. Hipócrates nos habla de 4 temperamentos, una clasificación de temperamentos: el sanguíneo jovial, colérico determinado, el melancólico sensible y el flemático dependiente. Veamos cada uno de estos rápidamente. Dice, eh, el, el temperamento sanguíneo, sanguíneo jovial. El individuo sanguíneo responde fácilmente a la exhortación a regocijarse en el Señor o ser compasivo y benigno. Al mismo tiempo le resulta difícil ejercitar el dominio propio o ser fiel con las responsabilidades. Él debe orar con mayor insistencia y esforzarse con mayor diligencia por estas últimas gracias. Por encima de todo, tiene que convencerse de la necesidad en su vida de esas gracias, que para él son más difíciles de exhibir. No debe excusarse a sí mismo por su falta de fidelidad con la idea de que yo soy así. Entonces vemos características del sanguíneo, como lo jovial, lo optimista, lo sociable y lo entusiasta. Pero podemos ver un ejemplo rápido. Una persona sanguínea puede ser una persona muy buena para animar a otros y mostrar compasión y bondad. Sin embargo, puede tener dificultades para mantener esa disciplina y ser constante en sus responsabilidades. Por ejemplo, puede ser excelente organizando algún tipo de evento o actividad en la iglesia, pero le cuesta cumplir con plazos de trabajo. Ahora, vemos los desafíos. Los desafíos son el dominio propio y la fidelidad, pero hay una aplicación espiritual. ¿Cuál es esa aplicación espiritual? Necesita cultivar la disciplina y la perseverancia en su vida espiritual. También vemos la persona flemática.
La persona flemática, ecuánime y a menudo impasible responde fácilmente a la necesidad de ser fiel, pero puede tener dificultad con el fruto del gozo. La fidelidad ocupa un lugar muy alto en mi sistema de valores. Cuando me dan una responsabilidad, por lo general soy muy consciente de que debo cumplir con ella, pero tengo que prestar especial atención al gozo. Hace unos años Dios llamó mi atención a la verdad de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. Me di cuenta de que el gozo en el Señor era tan importante como cualquier eh, mm, otro rasgo del carácter piadoso. Además, incluso esos rasgos a los cuales respondemos con mayor naturalidad necesitan ser desarrollados bajo el ministerio del Espíritu. Dios a menudo nos pone en situaciones que ejercitan nuestro carácter, en aquellas áreas en las cuales sentimos que somos fuertes, a fin de que el fruto sea del Espíritu y no de nosotros mismos. Por ejemplo, la persona naturalmente fiel puede abstenerse de ser confiable cuando eso resulta inconveniente, pero la persona piadosa cumple su palabra incluso cuando el precio es alto. Vemos algunas características, lo tranquilo, lo ecuánime, el confiable y estable. Pero un ejemplo es que esa persona flemática puede ser muy fiel y confiable, cumpliendo con sus responsabilidades de manera constante. Sin embargo, puede tener dificultades para experimentar y expresar gozo. Por ejemplo, puede ser un empleado muy confiable que siempre cumple con sus tareas, pero puede parecer distante o poco entusiasta en situaciones sociales. Vemos ese desafío en el gozo, en el entusiasmo, y esa aplicación del Espíritu Santo lo debe llevar a buscar activamente experiencias que le permitan experimentar la alegría en el Señor. Ahora, veamos el tercer temperamento, el individuo colérico. No puede entender por qué otras personas tienen dificultades con el dominio propio. Usualmente es tan disciplinado que este rasgo del carácter piadoso parece ser algo natural para él, pero si se trata de una persona piadosa que busca exhibir todo el fruto del Espíritu, puede que se lamente por su falta de paciencia y bondad en sus relaciones con los demás. Entonces vemos características como lo determinado, lo enérgico, lo ambicioso y líder, como un líder natural. El ejemplo de este individuo colérico puede ser muy disciplinado y tener un gran dominio propio, lo que le permite alcanzar sus metas con eficiencia. Sin embargo, puede parecer de paciencia y bondad en sus relaciones, puede carecer, perdón, de esa paciencia. Por ejemplo, puede ser un líder eficaz en el trabajo, su ministerio pastoral, puede ser un gran líder, pero a veces puede ser impaciente con una oveja o con sus colegas y ese es un desafío, la paciencia, la bondad. Ahora, hay una aplicación espiritual también para este y es que debe aprender a suavizar su carácter y ser más empático con los demás. Y el último temperamento es la persona melancólica. Usualmente es sensible a las necesidades de los demás y a menudo se sacrifica a sí mismo en sus relaciones. Al mismo tiempo tiene una tendencia a criticar y a no perdonar. Así que necesita acudir especialmente al Espíritu Santo para su ministerio en esas áreas de necesidad. Vemos las características de que es sensible, perfeccionista, reflexivo, leal, y el ejemplo es que una persona melancólica puede ser muy sensible a las necesidades de los demás, estar dispuesta a sacrificarse por ellos. Sin embargo, puede tener una tendencia a criticar y a no perdonar fácilmente. Por ejemplo, puede ser un amigo muy leal y muy atento, pero puede guardar rencor por mucho tiempo si se siente herido. Y eso es un desafío, tendencia a la crítica, la dificultad para perdonar. Y la aplicación espiritual es que necesita cultivar la alegría y el perdón, y eso lo da el Espíritu Santo. Ahora, el principio para aprender y aplicar es, somos responsables de manifestar todos los rasgos del carácter piadoso de una forma balanceada. Es más difícil crecer en algunos rasgos que en otros. Estos requerirán más oración y más atención de nuestra parte, pero ese es simplemente el precio que tenemos que pagar para crecer en semejanza a Dios. El crecimiento
Y el último, este es el último, la última característica, el crecimiento es progresivo. El crecimiento en todas las áreas es progresivo y nunca terminado. Filipenses capítulo 3 versículo 12, ya lo habíamos leído, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En la cárcel, Pablo, cerca del final de su carrera apostólica, todavía se esforzaba por continuar creciendo en su conocimiento de Cristo y semejanza a Cristo. Incluso en aquellas áreas en las que hemos crecido, siempre es necesario un mayor crecimiento. No se puede quedar usted, hermano, estancado, pensando, ya yo logré lo que tenía que lograr, ya llegué hasta la meta. No, todavía nos falta mucho. Primera de Tesalonicenses 4, 9, 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos y más. Aquí vemos que la iglesia de Tesalónica ya tenían ese amor, pero ¿qué les manda Pablo? A que abunden más y más en ese amor. El crecimiento en el carácter cristiano nunca llegará a su fin, sino que hasta que vayamos a estar con Cristo y seamos completamente transformados a su semejanza. El crecimiento en el carácter piadoso no solo es progresivo y siempre inacabado, también es absolutamente necesario para la supervivencia espiritual. Si no estamos creciendo en el carácter piadoso, estamos retrocediendo. En la vida espiritual nunca estamos quietos. La palabra disciplinar en la exhortación de Pablo a Timoteo dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 4:7, Hebreos 5:14, 12 al 11 también, y 2 de Pedro 2:14. En 3 de esas, el resultado de la disciplina es positivo y honra a Dios. Ahora, en Segunda de Pedro 2:14 nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vemos que se puede crecer tanto en cosas buenas como también en cosas malas. El uso de la palabra ejercitado por parte de Pedro nos da una lección importante. Es posible ejercitarnos en la dirección equivocada. Eso es lo que estos falsos maestros habían hecho. Ellos habían practicado la avaricia tan bien que habían llegado a ser expertos en ella, habían entrenado sus corazones para la avaricia. Entonces podemos ver que se puede practicar y se puede ejercitar tanto para la piedad, pero también se puede ejercitar para la maldad, hermano. Así que en cierto sentido estamos creciendo en nuestro carácter todos los días. La pregunta es, ¿en qué dirección estamos creciendo? Esto es para que reflexionemos. ¿En qué dirección estamos creciendo? ¿Estamos creciendo hacia el carácter piadoso o hacia el carácter impío? ¿Estamos creciendo en amor o estamos creciendo en egoísmo? ¿En aspereza o en paciencia? ¿En pureza o en impureza? Cada día estamos entrenándonos en una u otra dirección por los pensamientos que pensamos, las palabras que decimos y las obras que hacemos. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo se refiere a la antigua esclavitud de los cristianos romanos, al pecado que llevaba más y más a la maldad. Ellos habían avanzado bastante en el camino para volverse expertos en la maldad, pero ahora dice Pablo, habiendo sido librados de la esclavitud al pecado, deben ofrecer sus cuerpos
en esclavitud a la justicia que llega a la santidad. La justicia se refiere aquí a la obediencia a Dios, acciones justas, correctas, específicas. La santidad se refiere al estado o carácter que resulta de esas acciones. Las acciones correctas u obediencia conducen a la santidad. Por supuesto, tanto las acciones como el carácter son el resultado de la obra del Espíritu Santo, pero Él obra a medida que nosotros obramos y nosotros podemos obrar porque Él está obrando en nosotros. Y hay una relación íntima entre la conducta y el carácter. A través de las acciones repetidas a lo largo del tiempo y a la conducta produce el carácter. Esa es la enseñanza de segunda de Pedro 2:14 y Romanos 6:19. Pero también es verdad que el carácter determina las acciones. Lo que hacemos da forma a lo que somos, eso hacemos. Y es como un ciclo. Lo que hacemos esa es nuestra conducta y el carácter es lo que somos. Y eso es el ciclo. Ahora, la conducta siempre está alimentando el carácter. A su vez, el carácter siempre está alimentando la conducta. En Hechos 28 no lo hizo porque su carácter era servir. Eh, bueno, básicamente en Hechos 28 nos habla de Pablo en la isla de Malta, de que Pablo va y va a hacer una fogata. No lo hizo porque su carácter, pues, era servir. Hechos 20:33 al 35, primera de Tesalonicenses 2:7 al 9 nos dice, ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me había sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo lo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grandes como nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Él había aprendido bien la lección que Jesús nos enseñó cuando lavó los pies de sus discípulos. Dado que el carácter de Pablo era servir, recogió las ramas instintivamente y bueno, es probable que ni siquiera lo pensara, simplemente lo hizo, lo que su carácter servicial dictó en ese momento. Eh, Dado que la conducta determina el carácter y el carácter determina la conducta, es de vital importancia, extremadamente necesario que practiquemos la piedad todos los días. Por eso Pedro dice, obrando con toda diligencia, añadan a su fe piedad. No pueden haber ninguna pausa en nuestro esfuerzo por desarrollar el carácter piadoso. Cada día que no practicamos la piedad, estamos siendo conformados al mundo de impiedad que nos rodea. ¿Cierto? Nuestra práctica de la piedad es imperfecta y no alcanza el estándar bíblico. Sin embargo, avancemos en nuestro esfuerzo por conocer a Cristo y ser como Él. Y esos eran las 6 características. Y el autor nos hablaba de unas expectativas razonables. Hay una verdad muy importante que debemos conocer y tener presente mientras seguimos la piedad. De otro modo, al adentrarnos en los próximos capítulos sobre el carácter piadoso, puede que nos sintamos abrumados. Ahora, cuando estudiemos los 12 rasgos de la piedad, cada uno con varias aplicaciones potenciales diferentes, fácilmente podríamos determinar con una lista de más de 20 áreas del carácter cristiano en las cuales necesitamos crecer. No caigamos en esa trampa. Esto nos llevará a esparcir sus energías espirituales sobre un terreno demasiado amplio. Tus esfuerzos serían generalmente dispersos y desperdiciados y probablemente no progresaríamos en ninguna de las áreas necesarias. Luego, el diablo usaría eso para que nos desanimemos. Hay 2 ocasiones en que el apóstol Pablo describe a los cristianos como personas guiadas por el Espíritu Santo.
Ambos pasajes se refieren a su guía, no en cuanto a alguna decisión que debamos tomar, sino en cuanto a nuestra conducta y carácter. Si somos guiados por el Espíritu, debemos morir las obras de la carne y evitaremos complacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Gálatas 5 de 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay dos ocasiones, ya. El Espíritu Santo nos guía objetivamente a través de la enseñanza general de su palabra. Allí es donde aprendemos su voluntad para todos los cristianos. Pero el Espíritu Santo también nos guía subjetivamente al fijar ciertos pasajes de la Escritura en nuestras mentes, aplicándolos a situaciones específicas de nuestras vidas. Esta es su forma de mostrarnos a qué quiere que le prestemos atención a Él en un momento determinado. Es la forma en que Él nos guía para establecer una prioridad de aplicación. Esta es la verdad crucial que debemos comprender en nuestra búsqueda de la piedad. A medida que leemos a medida que nosotros profundizamos en la palabra y tratamos de memorizar por lo menos un pasaje de la escritura sobre cada rasgo de carácter para guardar la esencia de la enseñanza bíblica sobre este rasgo, los pasajes de la escritura estarán disponibles en nuestra mente para que el Espíritu Santo obre en ellos, los use en aplicaciones particulares en nuestro diario vivir. Y además de los principios generales, pidámosle al Espíritu Santo que fije en nuestra mente los 2 o 3 rasgos del carácter piadoso sobre los cuales Él quiere que trabajemos y oremos en este momento. Concentrémonos en eso. Él es nuestro maestro y él es nuestro entrenador. Y Él nunca nos guiará de una forma confusa o abrumadora. Y eso es lo que vamos a ver ya en el próximo capítulo. Ya vamos a ver lo que es una de las características del fruto del Espíritu, que es la humildad. Hermanos, muchas gracias. Discúlpenme por haberme pasado un poco. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por esta noche que tú nos regalas. Gracias, Padre Celestial, por tu bendición. Gracias por este medio que nos das para poder compartir, Señor, de este libro que tú, Señor, nos has proporcionado con este autor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos aprender cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo que aprendamos para que seas tu Señor glorificado, ya sea que comamos o bebamos, que todo sea para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos y te oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Manos, muchas gracias por todo. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga. Feliz noche. Gracias. Amén. Dios la bendiga. Feliz noche. Amén, hermana, el Señor la bendiga. No se duerma. Que Chao, pueda hijo. descansar. Hasta mañana.